Muchas gracias, Milton. Qué gusto verte y saludarte. Espero te encuentres bien. ¿Cómo vas? Seguro, buenos días, gracias, felices Pascuas de Navidad también para ustedes. Eh, Stalin, un abrazo, Astolfo también. El, la pregunta, la inquietud que tenía usted, señor Cornejo, respecto de qué hacían esos niños es ahora, para efectos de lo que nos compete jurídicamente, es irrelevante. Claro, en nuestros tiempos, nuestros papás nos venían y nos sacaban del oreja y nos llevaban a la casa. En este caso en particular, lo que tenemos que decir es que si el Estado ecuatoriano encontró a través de los señores militares a unas personas menores de edad, tienen mecanismos y operativos y protocolos que cumplir. Ese es el tema, porque el Estado como tal tiene que garantizar la seguridad de todos. Entonces, dentro de lo que ya se conoce, no procedieron de acuerdo a los Correcto. protocolos que los militares tenían que observar. Perfecto, Milton. Hay omisiones que se le imputan a la fuerza pública, a esta ala de las Fuerzas Armadas, respecto a la desaparición de los cuatro niños de las Malvinas. En condiciones normales, yo he escuchado lo que usted dice, pero recordemos que estamos en un estado de guerra interna y estado de sección. Y la pregunta es si es que ese estado de guerra da cabida a la garantía de los derechos y de la libertad. Primera interrogante. Porque esas omisiones, y ayer escuchaba una declaración del 1 y el 2 de los militares, decían, bueno, nadie nos prohíbe independiente de que no seamos policía, ¿no? O que tengamos una autorización de que infragante detengamos a alguien que está cometiendo un robo, ¿no? Y además en un estado de declaración interna de guerra. Como que dice las formalidades quedan subordinadas a un poco la decisión discrecional que tienen las fuerzas públicas. Y esto realmente es preocupante, porque sobre eso, viendo así el problema y actuando de esa manera, hay violaciones de derechos y de procedimientos que pueden llevar a una, más allá de las inconductas de quienes la ejecutan, a una desnaturalización de un Estado de Derecho. Doctor Milton Castillo. Ciertamente, Stalin, el delito de desaparición forzada, que es el que ahora se está acusando, tiene varias características que son importantes señalar para que podamos entender lo que está sucediendo. Bajo el entendido que vivimos en democracia, vivimos bajo un Estado de Derecho que garantiza el ejercicio del poder. Es decir, la ley y la Constitución limitan al poder. La desaparición forzada se entiende como la privación de la libertad, cualquiera fuere la forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, O sea, ¿no? es un delito grave y una violación de los derechos humanos. Claro, cuando estás en estado de excepción, Stalin, es verdad que algunas garantías y delitos se limitan, se adelgazan. El tema de la libertad es uno de ellos. No tienes libertad de movilización, no puedes hacer todo lo que quisieras porque por condiciones propias de la situación, constantes en el Estado de Derecho, en la declaratoria perdón, del estado de excepción, el, eh, el ciudadano tiene que someterse a esas limitaciones. Pero los derechos que no puedes nunca soslayar o eliminar es el derecho a la libertad y a la vida. Cuando el Estado priva de la libertad a unas personas, tiene la obligación de, de seguir unos protocolos y cuidar siempre la vida de esas personas. Cuando no sabes cuál es el paradero de las personas, entonces de inmediato se activan estas preocupaciones respecto de qué pasa con estos otros derechos, como el derecho a la vida de las personas, a la integridad física, ¿no? Y tienes la obligación de informar sobre cuál es el paradero
de estas personas. Y el Estado tiene la obligación de darles a los ciudadanos mecanismos judiciales para saber dónde está y cuál fue el último paradero. Por eso, la defensa de la víctima, los familiares de estos muchachos, de estos niños, en realidad, porque jurídicamente aún son niños, presentaron un habeas corpus, que en otras palabras significa la obligación de mostrar, de indicar, de exhibir dónde están físicamente estos chicos. Y en eso el Estado ha incurrido en graves violaciones. A ver, Milton, si la jueza aceptó a trámite el habeas corpus, esta es una herramienta que contribuye a una configuración de una desaparición forzosa o forzada. Es decir, ya es un indicio, porque como lo dijimos inicialmente, si los ciudadanos están preguntando, son los padres, los representantes, los familiares, le preguntan al Estado ecuatoriano, ¿dónde están los muchachos? El Estado tiene la obligación de indicar y responder inmediatamente, inmediatamente. Entonces allí, en ese proceso, los militares y la defensa jurídica de ellos no han sabido responder dónde están. No se tiene justificativo de ese operativo que se hizo en las inmediaciones del Teodoro Maldonado. Fue debidamente programado. Es decir, dentro del estado de excepción, los operativos son absolutamente válidos, o si, y ni siquiera cuando hay estado de excepción. A veces los militares siempre han tenido la facultad de hacer operativos de control de armas, por ejemplo. Entonces, todo eso no puede ser discrecional porque se le ocurrió a un comandante. Eso está dentro de un protocolo, dentro de una planificación. Bien, no demostraron que se observó aquello. Correcto. Tampoco se demostró que de acuerdo a la ley orgánica del uso de la fuerza, los muchachos fueron tratados de la manera como debían ser tratados. No, considerando que los niños son un grupo de atención prioritaria y que el Código de los Niños establece que si había un niño de 11 años de edad, era absolutamente inimputable por más, cosa que no se ha probado tampoco, delito que hubiera estado cometiendo. Y si hay el cometimiento de delitos flagrantes por parte de las personas, de los niños que se aprenden en ese momento, tienen que ser llevados inmediatamente. Los militares tenían que entregarles a la policía. Ese es el Correcto. protocolo, ese es el procedimiento. Ahora, Nada de como, eso se ha demostrado. como está la situación, eh, no se conoce realmente el estado de vida de estos niños desaparecidos. Se encontraron 4 osamentas incineradas, no se pudieron hacer en primera instancia el reconocimiento por el estado de descomposición y destrucción de estas osamentas. Exactamente. Esto último, y perdona la interrupción, Stalin, porque lo de las osamentas, sí quiero decir, me parece un manejo tremendamente morboso de ese tema. Mire, estamos en una investigación que amerita absoluta objetividad, porque el Estado está siendo acusado de haber desaparecido unos niños. Así es. Y los medios de comunicación, por más buena intención que tengan, no pueden, digamos, amplificar de la manera como han amplificado este tema, porque convierte a la investigación en un show. Y, y, No es lo que ha ocurrido, ¿no? y los Está familiares, mediatizada, está judicializada y está politizada exactamente, sí. esta acción. eh, Esto realmente es un comportamiento anómalo de la conducta de la vida política y también de la vida institucional de nuestro país. La institucionalidad, exacto, querido Stalin, ¿no? Y en los delitos de desaparición forzada, aparte de los sujetos que no están ubicados, la víctima es la familia. Estamos haciendo sufrir de una manera perversa, socialmente hablando, a los familiares de esos chicos. Los familiares necesitan todo nuestro cuidado. Si es que hay políticos, si es que hay medios de comunicación que están muy preocupados por lo que está sucediendo, debemos ser compasivos con los familiares de los chicos, porque ellos son los que están sufriendo. De tal manera que
¿Qué tal si no sucede, si esas osamentas no son las que están, no son de los cuerpos de los chicos? Ujú, claro, La imagínense ustedes. situación es angustiante. Claro. Y todo esto a mí me trae a la mente lo que sucedió en su momento con el caso de David Romo, querido Stalin, ¿no? Con Yo que David fui Romo, abogado, claro. yo También que fui pasó algo abogado, parecido también con los desaparecidos claro. de los hermanos Restrepo. Sí, También fue una cosa. en donde siempre se les trata de acusar a las víctimas de ser las que generaron el delito. O sea, en el caso de estos muchachos que eran unos delincuentes, ahí hasta he escuchado de una manera tan inhumana en las redes sociales que les acusan de polillas. Oiga, De que pero no, ayer, Milton, ayer, en una declaración que hace en un medio digital, el uno y el 2 militar que actuaron dentro de esta campaña, de este evento, decían que eran ladrones comunes que estaban robando porque eran más altos que ellos. Pero esos niños, cuando usted lo ve, usted ve las caras, ve unos niños, pues. Entonces, ¿por qué eran más altos? Eran ladrones. Pues eso no, no puede ser posible, porque eran más claro, altos que ellos, eran ladrones, no, no puede ser posible. Ahora, solo para un elemento conceptual. La desaparición forzada es un delito tipificado en el Código Penal y el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar a los responsables. sí. Más allá del Código Penal, en esta configuración de la figura, valga la redundancia, de desaparición forzada, si el Estado no está respondiendo como debe responder, con oportunidad, con transparencia, podría tipificarse alrededor de lo que ocurra, porque muchos creen que los desaparecidos ya no aparecerán, otros creen que pueden aparecer, y más que nada la familia. ¿Puede constituirse esto en un tema relacionado a un crimen de Estado, a crímenes de lesa humanidad o a terrorismo de Estado? Responsabilidad estatal existiría. Es que el delito de desaparición forzada tiene como sujeto activo, digamos, el delincuente, es el Estado. Es el Estado. Sí. No puede haber desaparición forzada sin una referencia estatal, sin un sujeto estatal involucrado. ¿Ok? De cualquier manera, el Estado responde, primero porque es el que garantiza que los ciudadanos vivamos en paz y que tengamos el derecho a la vida intacto, el derecho a la movilidad intacto. Nadie puede quitarnos la libertad si no es a través de los mecanismos democráticos, estatales, legales que existen. ¿Ok? La pena es de 22 a 26 años, ¿no? Y cuando empiezas a escuchar que no por parte de la defensa del Estado, de que no tiene ninguna responsabilidad, que todos actuaron de manera adecuada, eh, eh, ya se puede empezar a sospechar. Precisamente esos argumentos ya son indicios de que el Estado no quiere responder, eh, no quiere rendir cuentas sobre sus obligaciones legales, ¿no? En el caso de los hermanos Restrepo, yo recuerdo, yo era niño cuando esto sucedía, empezaron a acusar a que los muchachos habían sido altaneros, se habían portado mal, o que la policía no tenía nada que ver en el asunto, eh, y hasta ahora no se sabe qué mismo pasó. ¿Ah? Nunca encontraron los restos ni nada. Los cuerpos, ¿no? En Entonces, el pero caso de, ahí el Estado sí fue condenado por los organismos internacionales como un violador de derechos. se llevó el proceso inclusive ante la Comisión, primero Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero antes de ir a la corte, el Estado ecuatoriano reconoció y dio una indemnización a la familia, Así ¿ok? fue. Pero los policías, los que estuvieron involucrados, nunca apareció, por ejemplo, el famoso agente Chocolate, ¿te acuerdas? Que se acusaba, había uno al que le decían el agente Chocolate, ¿no? En las declaraciones de Hugo España en su momento, dijo que habían llevado los cuerpos a Yambo y toda esa historia que nunca se verificó, ¿no? Claro, en los Sí, desaparecidos normalmente nunca aparecen los cuerpos. El caso, claro, acuérdese también de Consuelo Benavides, ¿no? la profesora, El profesor. exactamente, Entonces, sí. otros casos, es decir, que el país tiene algunos antecedentes no tan
no tan presentables respecto a este tema de desapariciones forzadas. Y hay un caso que no se conoce mucho de un señor de nombre Freddy Núñez, que en el 2001, mira tú, fue apresado por la policía y luego en una comunidad indígena, ¿no? Y la comunidad fue y le sacó de donde los policías se lo llevó, les aplicaron justicia indígena, luego fue una camioneta de la policía, le volvió a tomar al cuerpo de ese señor y nunca más se volvió a saber de él. Aquí estaba involucrado comunidades, personas privadas y también la policía que nunca pudo inclusive garantizar la seguridad de este ciudadano. Entonces la En, Corte Interamericana sancionó al Estado ecuatoriano por eso. en ¿Mm? estado de sección, en estado de guerra interna, le pregunta a usted, Milton, la figura de ejecución, ¿no? ¿Cuál es el término que se utiliza cuando la ejecución es deliberada? Ejecuciones extrajudiciales. Extrajudiciales. Perfecto. Esta figura se contempla por el hecho de tener un estado de sección o un estado de Bajo guerra ningún interna. concepto. Bajo ningún concepto. Y precisamente en esta frontera entre eh, en los estados de excepción, ¿cuánto puede intervenir la fuerza pública para controlar al ciudadano Claro, llano? claro. Ahí se ha centrado la discusión y no se ha podido, porque la Constitución de la República lo limita y es correcto que así lo limita, darles a los militares atribuciones que tiene la policía. Y la policía y los militares, que son la fuerza pública, tampoco son jueces. En democracia, solamente un juez puede privar de la libertad a alguien o puede sancionar a alguien o puede, y ni siquiera los jueces pueden ordenar el tratamiento, mejor dicho, la afectación física, afectar la integridad física de una persona, es decir, ordenar que se le golpee, porque esas no son penas que están establecidas en la Constitución y en el Código Penal ecuatoriano. Entonces, las ejecuciones extrajudiciales no son otra cosa que la justicia por mano propia por parte de la fuerza pública o de alguna autoridad pública. Y eso está prohibido, ¿no? Correcto. No se lo puedo permitir. Entonces, las ejecuciones extrajudiciales son tan o más graves que el delito de desaparición forzada, porque son tomarse la justicia por mano propia y en un régimen democrático eso es inaceptable. Claro. Antes de terminar este diálogo, Milton, quiero preguntarle a usted su percepción respecto a el presidente Daniel Noboa, ¿pedirá o no pedirá licencia para efecto de la campaña como candidato presidente a las próximas elecciones? Bueno, no sé si es que en el fuero interno de él lo quiera hacer o no, pero lo que Faltan sí, 8, 9 días para que eso ocurra, sí, pero tiene la obligación jurídica de hacerlo de acuerdo a la Constitución de la República. pero ellos Tiene han la dicho obligación que de jurídica acuerdo a que, un pronunciamiento de la Corte Constitucional no tienen que pedir licencia. a ver, él tiene que participar en igualdad de condiciones con los otros candidatos, ¿ok? Porque dicen No, que el periodo de él no es para reelección, porque él bueno, está terminando un periodo de transición. sí, pero él tiene la responsabilidad del manejo del Estado en Pero sus hay un dos. pronunciamiento de la Corte Constitucional en ese sentido, Milton. Pero ese pronunciamiento está relacionado a los asambleístas, esencialmente, y a las particularidades que tiene una muerte cruzada como tal. Pero específica y puntualmente, eso de encargar el poder para poder lanzarse a la reelección. Si él no fuera candidato, evidentemente que no, pero que no tendría que encargar el poder. Pero Entonces, más es allá un de lo tema, constitucional, esto es un problema de la ética política y del poder. sí, sí, o sea, son temas que van enlazados, son obligaciones de carácter estatal, digamos. Es que
mire, él tiene que participar en igualdad de condiciones que Sí, los sí, otros candidatos, igual que todo. Ujú. ¿no? Y en ese sentido, tiene que encargar el poder porque no puedes gobernar y ser candidato al mismo tiempo. Es algo que no está contemplado en una estructura democrática sólida, digamos.